sigo adelante, de triunfo en triunfo, con mi Señor. El Salmo número 19, y en el nombre del Señor Jesucristo, leamos versículo 12, dice así la palabra. Salmo número 19, y en el nombre del Señor Jesús, versículo 12, dice así. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al salmista y rey David, esta vez para escribir esta palabra que ha quedado para nuestra enseñanza. Siempre me ha gustado mencionar lo que el apóstol Pablo dijo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Me llama la atención esta pregunta que el salmista dice esta vez. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, así dijo el salmista. Los errores en la vida del ser humano son las equivocaciones que muchas veces hacemos en nuestra actitud, en las cosas que hablamos o hacemos, hermano. Hay un dicho de la gente que dice: errar es de humanos, reconocerlo es de sabios. Cuando la Biblia dice, hermano y hermana, ¿quién podrá entender sus propios errores? El creyente, mientras vive sobre esta tierra y estamos en esta carne pecaminosa, en cualquier momento erramos, hermano. El creyente tiende a errar, a equivocarse, a perderse o a extraviarse en su vida espiritual. La Biblia dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Le decía, me llama la atención ver la postura de este hombre de Dios, hermano. David era un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Tuvo grandes guerras, tuvo grandes batallas donde Dios le da triunfos a su rey. Y una de las más grandes hazañas que el salmista hizo era vencer al gigante Goliat. No por vencer al gigante Goliat, David se creyó el hombre más fuerte del mundo, no, hermano. Vencer al gigante Goliat era una grande hazaña que David había hecho de parte de Dios, pero le decía el hombre, nunca llegó a pensar que era el más fuerte del mundo y decir, bueno, a ver quién es el otro que se va a enfrentar contra mí. Nunca lo hizo así, hermano. Siempre fue un hombre sencillo, humilde. Así lo miramos por la palabra. Un hombre, le decía, que vivió conforme al corazón de Dios, pero el hombre reconoce y él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores?
En la Biblia encontramos, hermano, el sabio un día se quedó viendo la vida del ser humano y el hombre dice: he visto un gran mal debajo del sol, debajo del cielo. He visto este error en la gente, así dijo el sabio Salomón. ¿Por qué en altura son colocados los necios? Y en la parte baja y en la baja condición hay ricos y hay sabios. Que por qué el lugar de los ricos y de los sabios lo ocupa gente necia. Eso es un error, así lo dijo el sabio Salomón. ¿Por qué en altura hay gente necia y abajo está la gente rica y la gente sabia? El otro error es que hay siervos que andan a caballo y hay príncipes que andan a pie. Qué tremendo error de la vida, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Hay gente, hermano, que anda con carro de último modelo, pero bien endeudados en el banco, ¿sí? Bien endeudados, ya no pueden salir con la letra y están a punto de perder ese vehículo, hermano. Y hay gente rica, hermano, que puede comprar un carro de último modelo, que puede vivir holgadamente en esta tierra, pero no lo hace. Vive como una gente que está en una tremenda miseria, y eso se llama un error, fíjese, hermano. Pero la palabra dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Alguna vez, hermano, ha errado en la vida? Hermana, ¿alguna vez usted ha cometido errores en la vida? El creyente se pone a enumerar cuántos errores, y son muchos los errores que el creyente comete en la vida. Pero la palabra dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay errores que el creyente es consciente y las hace, hermano, o las ha hecho, y hay errores que uno las ignora. Eso dijo el salmista. La Biblia dice esta vez: líbrame de los que me son ocultos, de los que no me di cuenta hacerlos. Líbrame, Señor. Así dijo el salmista. Quiero mostrarle en este mensaje lo siguiente, hermano. Si la gente dice errar es de humanos, eso no significa, hermano, que nosotros podemos vivir cometiendo errores todos los días, en ninguna manera. Quiero mostrarle en este mensaje por qué el creyente comete errores en su vida espiritual. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo, hermano y hermana? ¿Por qué el creyente comete errores en la vida? El creyente yerra, el creyente se equivoca, el creyente se extravía. Oiga, hermano, hace algunos años, les contaba a los hermanos, ya ve que la política, hermano, cómo enreda al creyente, ¿sí? Y el creyente equivocadamente se desenfrena, hermano, y se involucra en la política. Ahí estaban los candidatos y de paso que había un grupo de hermanas recaudando fondos para el predio, hacían comidas, refacciones. Y uno de los candidatos de alcalde le dijo a las hermanas: necesito 3,000 tamalitos y yo les pago a 3 quetzales cada tamalito. Ya son 9,000 quetzales, fíjese, hermano. 3,000 tamalitos y a 3 quetzales les pago cada uno. Ay, Dios, las hermanas no lo escucharon. ¿Quién da maíz? Yo también pongo maíz, yo también pongo doblador. Y comenzaron las hermanas a hacerlo. Hacer tamalito para un partido político, si se le paga, ahí no está el error. Oiga, ¿dónde está el error? ¿O dónde tuvieron error estas hermanas? Comenzaron a hacer los tamalitos, los colocaron al fuego. Ese domingo, primer error,
no partieron el pan para hacer los tamalitos. Y segundo error, las mismas hermanas llevaron los tamalitos a la sede del político y toda la gente decía, lo de la sala también apoyan a tal partido. Ese es el error, oiga hermano. Pero ¿por qué el creyente comete tales errores en la vida? La palabra dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Así dijo el salmista. ¿Por qué el creyente comete errores en la vida? Miremos lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 10. Oigamos lo que dice aquí la escritura. Proverbios en el capítulo 10. Versículo es el versículo 17, dice así la palabra. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Va camino al error el que desecha, el que desprecia una reprensión. Me atrevo a decirle, hermano, oíamos en la mañana, porque yo escuché los 3 mensajes, hermano, en la mañana. No estuve acá, estaba en la cola, allá en la manifestación, pero escuché los 3 mensajes. El oído que escucha las amonestaciones, entre los sabios morará. Primer mensaje, oíamos de hombres prósperos en la vida. Y el último mensaje escuchamos, cosa que no debemos de dejar entrar en nuestra vida, cosas malas. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Así escuchábamos, hermano. Cuando el creyente, hermano y hermana, cuando el creyente acepta una reprensión, porque reprensiones vienen a la vida, porque el creyente yerra, hermano, el creyente se equivoca en algunas acciones y el creyente es corregido. Pero cuando el creyente acepta una corrección, el creyente va camino a la vida, camino a la prosperidad, camino a la bendición. Pero el creyente que desprecia una reprensión, el creyente, hermano, va camino al error, se hundirá en su error. ¿Por qué causa? Porque el creyente no acepta una corrección, una reprensión en la vida, hermano. Si con una vez aprende uno, hermano. Hace algunos años, hermano, acompañé a los hermanos a un recorrido al Petén. Ahí está el hermano presente que me reprendió. Mi error fue pasarme 7 minutos del tiempo en la predicación del evangelio, ¿sí? Unas conferencias en Los Chorros, me acuerdo yo, hermano. Fue mi error pasarme 7 minutos del tiempo. 37 minutos prediqué. Y el hermano me dijo, hermano, ¿usted así predica siempre? Sí, le dije yo. Otro error, fíjese, hermano. Si así predica siempre, nunca más se levante a predicar en este recorrido, me dijo. Me regañó fuerte, hermano, ¿sí? Y al siguiente día nos tocó estar en unas reuniones en La Palma, hasta por allá atrás me quedé, hermano, ¿sí? ¿Cómo duele una reprensión? Pero uno aprende a corregir sus errores. Uno comienza a enmendar sus errores. Fíjese, hermano, ¿cuántas veces, hermano, lo han corregido, le han llamado la atención, le han reprendido? Hermana, ha habido reprensión en la vida suya. Eso es para que el creyente enmiende errores que hay en la vida, para que el creyente corrija ese error que hubo en la vida y que ya no surja más. Fíjese, hermano, ¿quién entenderá sus propios errores? Y de los que me son ocultos, Señor, líbrame. Así dijo el salmista. El que oye, la Biblia dice esta vez, hermano,
camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión comete errores en la vida. Un creyente que no acepta una reprensión, una hermana que no acepta una reprensión, cometerá errores en la vida. Pero si el creyente guarda, acepta, recibe la instrucción, su camino será camino de vida, camino de bendición, camino de prosperidad. Miremos qué más dice la Escritura. Oigamos lo que dice aquí la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Un creyente comete errores en la vida, hermano, porque no acepta una reprensión, no se acepta una amonestación, no se acepta un consejo en la vida, hermano y hermana. Miremos lo que dice aquí la Escritura. El creyente que lo acepta, hermano, enmienda los errores, corrige esas equivocaciones en la vida y va camino a la bendición, camino a la prosperidad. Capítulo 26 del primer libro de Samuel, versículo 21. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Miremos esta palabra, hermano. ¿Qué error cometía Saúl esta vez? En perseguir al ungido de Jehová, en perseguir hasta a su propio yerno, hermano. Dice que el que piensa en el mal yerra. Así dijo el sabio Salomón. No, el creyente tiene pensamientos malos, el creyente comete errores en la vida. Este se llenó de celos, hermano. Explicaba en el principio, David mató al gigante y las muchachas le decían: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, ya solo falta que le den el trono. Y desde ese día lo vio con malo y va de perseguir y perseguir estaba a David. Un día David se le quedó viendo, hermano, porque en una de las ocasiones que él le perseguía, David le logra cortar la punta de la capa de Saúl y le dice: hoy el Señor te ha entregado en mis manos. Si yo hubiera querido matarte, lo hubiera hecho, porque Dios me ha entregado en tus manos, pero no lo hice, dijo él, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será hallado inocente? No lo hice. Hijo mío David, dice ahora Saúl, tú eres más justo que yo. ¿Quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Solamente lo hace un justo. Tú eres más justo que yo. Pero oiga lo que dice Saúl esta vez: yo he hecho neciamente. Ya me perdonaste una vez la vida, pero la necedad me hace perseguirte, y por esa necedad que tengo en la vida he errado. Así dijo Saúl. Por la necedad el creyente comete errores en la vida, hermano. Hace algunos años se le llamó a una hermana que tenía problemas en una asamblea. Le dijeron a la hermana: hermana, usted ya no va a trabajar a tal asamblea porque tiene problemas ahí. No va, hermana. No, pero yo tengo deseo de servir al Señor.
Si usted quiere, vaya a Huehuetenango, vaya a la capital, vaya a la costa sur, vaya a México a trabajar, vaya a Estados Unidos a trabajar, menos en tal asamblea no vaya, porque en esa asamblea usted tiene problemas y vamos a guardar su integridad. No vaya a trabajar a esa asamblea. Bueno, dijo la hermana, se le privó una iglesia donde no tenía ella libertad para trabajar porque tenía problemas. Fíjese, hermano. No obedeció la hermana, apareció trabajando. La llamaron los ancianos. ¿Qué entendió usted, hermana? Se le dijo que en cualquier lugar usted puede ir a trabajar, menos a esa asamblea. No vaya. Primera amonestación, no vaya. Otra vez, si va a ir otra vez, queda advertida, va a sufrir un daño en su vida espiritual, ya no vaya. Gracias, hermano, no voy a ir. El siguiente año fue otra vez la hermana. ¿Qué hacemos? Ya la segunda vez, ¿sí? Ya la segunda vez. Le llamó la atención a la hermana. Se le dijo que ya no fuera y es más, quedó advertida. Es la segunda vez. Por misericordia le vamos a dar otra oportunidad. Ya no vaya, hermana. Entre lágrimas la hermana dice: muchas gracias, hermano, muchas gracias. Gracias porque me quieren, porque me aman. Como lloraba ahí. Al siguiente año fue otra vez. Eso se llama necedad, hermano. Los ancianos la llamaron. Toda desobediencia recibió justa paga de retribución. Así que los que persisten en pecar, repréndelos duramente para que los demás teman. La cortaron por desobediencia. Su necedad hizo que cometiera errores en la vida, hermano. Cuando la cortaron, lloraba la hermana. Me cortaron los ancianos por servir al Señor. Por servir al Señor me cortaron. No importa, voy a sufrir mi cortamiento, pero no caí en otro pecado más, sino por servir al Señor. No la cortaron por servir al Señor, sino por su obstinación, su necedad. La necedad impulsa al creyente a cometer errores en la vida, hermano. Cuando Dios dice al creyente no. El creyente tiene que detenerse. El creyente tiene que usar de prudencia en la vida, ser un creyente sabio y no necio, hermano, aprovechando bien el tiempo. El sabio discierne bien el tiempo. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar, porque el sabio discierne bien los tiempos, pero el necio, la Biblia dice, neciamente he hecho. Y aquí dice Saúl: neciamente he hecho esto y he errado en gran manera. He cometido un grave error en la vida. Pero el creyente, hermano, comete errores porque muchas veces el creyente cae en la obstinación de su corazón o en la necedad del corazón. Y el creyente yerra delante de Dios, hermano. Miremos qué más dice la Escritura y vamos a concluir, porque el tiempo casi nos marca. Evangelio según San Mateo. Miremos lo que dice aquí la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Y el versículo es el versículo 29, dice así la palabra. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué el creyente comete errores en la vida, hermano? Porque el creyente muchas veces ignora las Escrituras. ¿Qué sucedió esta vez? Se acercaron unos hombres y le dijeron al Señor: en Israel, hermano, en aquel tiempo, en el antiguo tiempo, cuando moría alguien,
Bueno, y se quedaba viuda la mujer, el hermano del muerto tenía que casarse con la mujer para restaurar la descendencia. Esta vez muere el hombre y queda viuda la mujer, y se casa el segundo hermano con la mujer, y se muere el segundo, y se casa el tercer hermano con la mujer, y se muere el tercero, y se casa el cuarto con la mujer, y se muere el quinto, el sexto y el séptimo. 7 hermanos vivieron con la mujer. Al fin murió la mujer. Le dicen al Señor en la resurrección: mujer, ¿de quién va a ser? ¿Sea del primero o del que se portó mejor con él? ¿Con quién va a vivir? El Señor le dice: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque todos serán iguales a los ángeles de Dios. Pero ustedes piensan eso, tienen ese pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Oiga, hermano, cada ministro, hermano, que se levanta a dar una palabra de evangelio o de enseñanza, tiene que estar bien consciente con lo que el creyente o con lo que el ministro vaya a explicar, a disertar al pueblo de Dios y a los oyentes. Oiga, hermano, porque muchas veces se cometen errores, hermano, y muchas veces enseñamos falsa doctrina, una falsa enseñanza. Es que no leemos la palabra, porque el creyente ignora las escrituras, porque el creyente no lee la Biblia. El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Éfeso: leyendo lo cual podéis entender. El creyente entiende, comprende la palabra cuando el creyente lee la Biblia, cuando el creyente la medita, cuando el creyente la escudriña. Porque una cosa es leerla, otra cosa es escudriñarla y otra cosa es meditar la palabra de Dios. Y si el ministro tiene estas 3 cualidades, es difícil que se le oiga un error en el mensaje que va a disertar. Errores tal vez para pronunciar una palabra pueden haber, porque muchos apenas llegamos al 6º grado de primaria. Pero otra cosa es enseñar una doctrina falsa, una doctrina errada, un mensaje que hace errar al corazón del pueblo, hermano. Estábamos en unas conferencias, un hermano se levantó a enseñar y el hermano dijo: hermanos, decir en la oración aumentanos la fe es un dicho sectario. Así lo dijo el hermano. Cuando se bajó el hermano de la enseñanza, ya estaban los hermanos y le mostraron en el Evangelio según Lucas capítulo 17 versículo 5, cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. No es un dicho sectario, sino que es una palabra bíblica. Muchas gracias, hermano, dijo él. ¿Se da cuenta? Por falta de lectura, nosotros erramos, nos equivocamos muchas veces. Pero en este mensaje vimos: ¿quién entenderá sus propios errores? De los que me son ocultos, líbrame, Señor. Un creyente, hermano, que acepta una reprensión, un creyente que tiene una vida sabia, y un creyente, hermano, que lee la palabra, es un creyente que va camino a la vida, camino a la bendición, camino a la prosperidad, y enmendará los errores que haya habido en la vida de ese cristiano. Hermanos y hermanas, en esta tarde damos gracias al Señor por estas palabras que Él nos ha hecho escuchar, y que Él la bendiga en nuestros corazones. 235.